Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este videotutorial de Física 2 del tema campo eléctrico. Aquí ustedes podrán observar la resolución de algunos ejercicios, su procedimiento y resultado de cada uno. Comencemos. Este es el primer ejemplo y nos dice lo siguiente. Una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulomb recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newton. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Ok, el problema nos está pidiendo calcular el campo eléctrico. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es el valor? Tenemos que identificar primero los datos que nos da el problema. En este caso, la carga de prueba, que tiene un valor de 3 por 10 a la menos 7 coulomb, y la fuerza que se está ejerciendo sobre ella, a la derecha, de 2 por 10 a la menos 4 newton. Y nos pide entonces la intensidad del campo eléctrico. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es anotar la fórmula para saber qué es lo que tenemos que sustituir. Campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. De esta manera. Pero como el campo eléctrico, que es la letra mayúscula, vamos a ponerle aquí campo eléctrico. Campo eléctrico, esto es el campo eléctrico. Campo eléctrico. Ok, y la F, ustedes ya saben, es la fuerza. Y Q va a ser la carga eléctrica. Ok, entonces como el campo eléctrico y la fuerza son vectores, tenemos que colocar arriba de la letra una flechita, así de esta manera. Ya con eso estamos diciendo que son valores vectoriales. Entonces colocamos la flecha arriba, así. Ahora, dice el problema que hay una carga de prueba, vamos a dibujar la carga de prueba, y tiene un valor de 3 por 10 a la menos 7 coulomb. Y como el valor es positivo, entonces quiere decir que la carga de prueba es positiva. Y dice que se está ejerciendo una fuerza horizontal hacia la derecha de esta manera, así. Esa es la fuerza que se está ejerciendo a la derecha. Y tiene un valor de 2 por 10 a la menos 4 newton. Entonces nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico de esa carga, ¿sí? A través de la fuerza y el valor de la carga. Ahora nos queda solamente sustituir. Vamos a utilizar la fórmula. Me dice que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga. Por lo tanto, campo eléctrico va a ser igual a la fuerza. La fuerza tiene un valor de 2 por 10 a la menos 4 newton. Cerramos paréntesis. Y esto va a dividir entre el valor de la carga, que es 3 por 10 a la menos 7. Ay, perdón, no son newtons, son coulomb. Ok. Seguimos. Campo eléctrico va a ser igual. Vamos a dividir estos dos valores. Para eso voy a sacar la calculadora. Aquí está. La voy a mover un poco a la izquierda para que ustedes puedan observarla. Aquí la tengo. Ok. Ahorita la quitamos. Entonces nos dice que tenemos un valor de 2 por 10 a la menos 4 en el numerador. Abrimos paréntesis en nuestra calculadora, colocamos 2 exponente 2 por 10 a la menos 4. Ahí tenemos el primer valor que tenemos en la parte de arriba de la fracción. Entre
abrimos paréntesis y colocamos 3 por 10 a la menos 7. Cerramos. Ahí estamos haciendo la división. La división de dos valores en notación científica. 2 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 7. Y solamente le damos igual, nos da 2000 sobre 3, pero lo que demos en decimal lo vamos a transformar en decimal con este botoncito. Y nos va a dar 666.6. 666.6. Eso lo anotamos. 666.6. ¿Qué unidades vamos a anotar en este valor? Newtons sobre Coulomb. Y entonces la carga de prueba está recibiendo un campo eléctrico de 666.6 newtons sobre Coulomb. Es un valor bastante grande, es un campo muy grande, la intensidad es muy grande. Esto lo podrán observar en la vida real, en los cables eléctricos, en los postes de luz. Cuando escuchan un zumbido, pareciera que hubiera un panal de abejas, pero no, es eso, el campo eléctrico. Entonces, cuando ustedes pasen por cables eléctricos de alta tensión, en ocasiones van a poder escuchar ese zumbido. Ese es el campo eléctrico. Entonces, son campos eléctricos muy grandes que son fáciles de percibir. Bien, entonces el valor de este problema son 666.6 newtons sobre Coulomb. Fácil, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este es el segundo ejercicio. Una carga de prueba de 2 microcoulomb se sitúa en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene un valor de 5 por 10 a la 2 newton sobre Coulomb. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza que actúa sobre ella? En el ejercicio anterior calculamos la intensidad del campo eléctrico. Aquí, lo que vamos a hacer ahora es calcular la fuerza que se está ejerciendo sobre esa carga. Vamos a utilizar la misma fórmula. Me dice que el campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Vamos a identificar los datos que nos da el enunciado, en este caso la carga de prueba, que es de 2 microcoulomb, y la intensidad del campo eléctrico, acá está, que tiene un valor de 5 por 10 a la 2 newton sobre Coulomb. En la fórmula del campo eléctrico tenemos que despejar la fuerza porque es el valor que nos pide el problema. Entonces, ¿cómo va a quedar despejado la fuerza? La carga, en este caso la carga, está dividiendo. Voy a pasarlo con el campo eléctrico multiplicando. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual al campo eléctrico por la carga. Y ya lo tenemos despejado. Ahora tenemos que sustituir. La fuerza va a ser igual al campo eléctrico. El valor del campo eléctrico es 5 por 10 a la 2 newton sobre Coulomb. Cerramos paréntesis. Abrimos otro porque vamos a multiplicar por la carga. En este caso son 2 microcoulomb. Los micros equivalen a por 10 a la menos 6 Coulomb. Cerramos paréntesis. Seguimos abajo. La fuerza es igual a 5 por 10 a la 2 por 2 por 10 a la menos 6. Vamos a nuestra calculadora.
borramos lo que ya teníamos, anotamos, abrimos paréntesis, colocamos 5, exponente, o 5 por 10, a la 2, abrimos otros paréntesis, colocamos 2 por 10 a la menos 6, verificamos si están los datos correctos, 5 por 10 a la 2, 2 por 10 a la menos 6, ¿ok? Le damos igual, nos da fracción, queremos decimales, 1 por 10 a la menos 3. Entonces, sería el valor de la fuerza 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Acá arriba podemos eliminar un coulomb con este coulomb y nos va a quedar solamente los newtons de este lado. Entonces, 1 por 10 a la menos 3 newtons. Por lo tanto, la carga de prueba está recibiendo una fuerza de 1 por 10 a la menos 3 newton. Es un valor pequeño. Quiere decir que tenemos entonces la carga, una carga de prueba positiva, porque el valor es positivo, 2 microcoulomb, está recibiendo una fuerza hacia la derecha, porque la fuerza que nos dio es positiva, ¿sí? Esa es la fuerza ejercida sobre la carga de prueba de 2 microcoulomb, y la intensidad que está recibiendo esa carga de prueba es de 5 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Y ya queda resuelto el problema. Sencillo, ¿no? Este es el segundo. Vamos al siguiente. Este es el tercer ejercicio del tema de campo eléctrico. Digamos que este está un poquito más laborioso, no está nada complejo. Vamos a analizarlo. El enunciado nos dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P? Es un punto medio, en el punto P, es en el punto medio P, entre dos cargas puntuales, cuyos valores son Q1 de 6 microcoulomb y Q2 de 4 microcoulomb. Y me dice que están separados por una distancia de 12 centímetros. 12 centímetros. Ok, vamos a primero a identificar los datos que nos dan. En este caso, me da la carga Q1, que es igual a 6 microcoulomb, pero este equivale a 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q2, que tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia entre carga y carga, o sea, entre Q1 y Q2, es de 12 centímetros. La distancia, vamos a colocarla como una R, ya saben, como en la ley de Coulomb, la distancia va a ser igual a 12 centímetros. Pero recuerden que tenemos que utilizar unidades del sistema internacional. En este caso, tenemos que convertir 12 centímetros a metros. Para eso tenemos que hacer la división de 12 entre 100. Vamos a la calculadora. 12 entre 100. 0.12. 0.12 metros. Entonces acá colocamos 0.12 metros. Ese es el valor que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para calcular el campo eléctrico si ya está de por medio una distancia?
En las fórmulas anteriores no teníamos distancia. Aquí ya tenemos. La fórmula va a cambiar. Para yo poder calcular el campo eléctrico a partir de una distancia es la siguiente. Campo eléctrico es igual a la constante K multiplicada por la carga sobre R al cuadrado. K es una constante que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Perdón. R es la distancia y Q es la carga eléctrica. ¿Ok? Bien, ya que identificamos cada uno de las variables, tenemos que hacer lo siguiente: analizar el esquema, el diagrama. Tenemos el punto medio, en este caso el punto medio P, este que está aquí. Está en medio de las dos cargas. Entonces, por ser un punto medio del punto P, que es este que está ahí, al punto Q, que es el que tengo, Q1, que es el que tengo a la izquierda, hay una distancia de 6 centímetros. Y del punto P a la carga Q2 tenemos también 6 centímetros. Entonces, la distancia está repartida de manera proporcional. 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Ahora vamos a analizar cómo se comporta cada una de las cargas con respecto al punto P. Vamos primero con la carga Q1. La carga Q1 es positiva, al igual que la carga Q2. Voy a dibujar acá la carga positiva, la carga Q1. ¿Cómo es el campo eléctrico en una carga positiva? ¿Cómo se comporta? Vamos a utilizar vectores. Entonces vamos a dibujar así. Esto son flechas dirigidas hacia afuera. Entonces, en una carga positiva, el campo eléctrico está dirigido hacia afuera de la carga, ¿sí? Y en una carga negativa, el campo eléctrico está dirigida hacia adentro de la carga, mediante vectores. Esta es una carga positiva, que es la que tenemos en el problema, y esto viene siendo una carga negativa. A partir de esto vamos a ver cómo se comporta. Estábamos que íbamos a analizar Q1. Q1, como es una carga positiva, entonces el campo eléctrico tiende a ir hacia afuera. Mediante vectores. Entonces, a partir del punto P, que es el punto medio, el vector va a ir hacia la derecha. Y le vamos a llamar campo eléctrico 1, porque es referente a la carga 1. Carga 2 también es una carga positiva, entonces su campo eléctrico tiende a ir hacia afuera.
Entonces, ¿cómo se comporta con respecto al punto P? Entonces va a ir hacia la izquierda. Y a eso le llamamos campo eléctrico número 2. Así es como se comporta el campo eléctrico con respecto a un punto. Está fácil. Ahora, ya que analizamos esa parte, procedemos a hacer las operaciones que nos corresponden. Voy a subir un poco este problema. Así, de esta manera. Un poquito más. Ahí está. Ok, entonces, la fórmula ya la tenemos. Es esta que tenemos acá. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos dos campos eléctricos, E1 y E2. E1 va a la derecha, como lo tenemos en el esquema. E1 va hacia la derecha. Vamos a anotarlo acá de este lado. E1, derecha. E2, izquierda. ¿Ok? Entonces, E1 va a la derecha en el esquema. E2 va a la izquierda. Entonces quiere decir que E1 es positivo por el simple hecho de que va a la derecha. Y E2 es negativo porque va a la izquierda. Entonces vamos a tener una resta de campos eléctricos. E1 menos E2. Y esto va a ser igual al campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante, entonces va a ser E1 menos E2. Sustituimos. Campo eléctrico resultante. E1. Tenemos que calcularlo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? E1. Me dice la fórmula que es constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, que va a multiplicar a la carga, en este caso E1. E1, el campo eléctrico E1 viene de la carga Q1, ¿sí? Viene de la carga Q1, que tiene un valor entonces la carga Q1 de 6 microcoulomb, pero esto sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto va a dividir sobre la distancia. La distancia que es 0.12 metros, pero no vamos a utilizar toda la distancia porque estamos a partir del punto medio. Entonces solamente vamos a utilizar la mitad. La mitad, que en este caso, para no errarle, vamos a utilizar nuestra calculadora y esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar 0.06. 0.06 metros al cuadrado. Campo eléctrico 1. Vamos a multiplicar lo que tenemos arriba, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Vamos a multiplicar primero lo que tenemos en el numerador. Abrimos paréntesis, anotamos 9 por 10 a la 9
cerramos paréntesis, abrimos otro y colocamos 6 por 10 a la menos 6, cerramos paréntesis, igual 54,000. Entonces anotamos en nuestro resultado 54,000. ¿Qué unidades? Acá podemos eliminar un coulomb con otro coulomb y nos va a quedar Newton metro cuadrado sobre coulomb, y esto va a dividir sobre 0.06 al cuadrado. Vamos otra vez a la calculadora, abrimos paréntesis, 0.06 al cuadrado igual 3.6 por 10 a la menos 3. 3.6 por 10 a la menos 3. 3.6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya por último, E1 va a ser igual a hacer la operación, en este caso la división de estos dos valores de 54,000 y de 3.6 por 10 a la menos 3. Vamos de nuevo a nuestra calculadora. Abrimos paréntesis, colocamos 54,000 entre paréntesis 3.6 por 10 a la menos 3. Verificamos que los datos sean correctos. Le damos igual y nos da 15 millones. 15 millones que lo podemos reducir con notación científica. De esta manera. 15 millones. ¿Qué unidades? Fácil. Metros cuadrados con metros cuadrados. Y nos quedarían entonces newtons sobre coulomb. Eso solamente es para el campo eléctrico 1. No nada complicado. Vamos a hacer de la misma manera, pero ahora para el campo eléctrico 2. De este lado, E2. Voy a subir un poquito. E2. E2 es constante K, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, que va a multiplicar por el valor de la carga. En este caso sería Q2. Q2 toma un valor de 4 microcoulomb. Entonces sería 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto va a dividir sobre 0.06 metros al cuadrado. Campo eléctrico 2 va a ser igual a multiplicar lo que tengo arriba. Vamos a sacar la calculadora. Borramos esto que tenemos. Abrimos paréntesis. Colocamos dentro del paréntesis 9 por 10 a la 9. Abrimos otro paréntesis. Colocamos dentro del paréntesis 4 por 10 a la menos 6. Verificamos que sean correctos los datos. Okay. Le damos igual. Y nos da 36,000. Ok, nos da 36,000. ¿Sí? ¿Qué unidades? Ya sabemos que se eliminan.
un coulomb con otro coulomb. Y nos quedan newtons por metros cuadrados sobre coulomb. Y abajo nos queda la cantidad de, ya lo hemos calculado anteriormente, 3.6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Se van a eliminar los metros cuadrados y vamos a obtener un valor del, vamos a la división, 2, sacamos la calculadora, borramos esto, abrimos paréntesis, colocamos dentro 36.000 entre, abrimos paréntesis, 3.6 por 10 a la menos 3. Damos igual, nos dan 10 millones. 10 millones. Eso lo vamos a anotar acá en campo eléctrico 2. Ahí está. ¿Qué unidades? Newton sobre Coulomb. Entonces ya aquí calculamos campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Sencillo hasta aquí, ¿no? Ahora nos quedó pendiente calcular el campo eléctrico resultante, pero nosotros ya sabemos qué operación vamos a hacer. Me voy a subir un poquito. La operación que vamos a hacer es E1 menos E2. Para eso tenemos ya los valores de cada uno. E1 tiene un valor de 15 millones. Menos 10 millones. Ok. Campo eléctrico resultante. 15 millones menos 10 millones. Sacamos la calculadora para no errarle. Borramos esto. Son 15 millones menos 10 millones. Le damos igual. Y nos va a dar 5 millones. 5 millones. ¿Qué unidades? Newton sobre Coulomb. Esto lo podemos expresar en notación científica. Entonces será 5 por 10 a las 6 Newton sobre Coulomb. Pero ustedes me dicen, maestro, le faltó. Pero no, es todo correcto. ¿Sí? Entonces aquí el campo eléctrico resultante es 5 por 10 a las 6 newtons sobre Coulomb cuadrado. Este es nuestro resultado que nos pide el problema. Vamos al último para terminar este video tutorial. Este es el último problema. Ustedes podrán observar que es un poquito más complejo que los anteriores porque aquí ya manejamos ángulos. Quiere decir que vamos a utilizar funciones trigonométricas para poder resolverlo. El problema nos dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto P, originado por dos cargas puntuales, Q1 de 9 microcoulomb, Q2 de menos 2 microcoulomb, distribuidas de la siguiente manera. Ok, en el diagrama nos están colocando el punto P, este que tenemos acá. Tenemos la carga Q2 que tiene un valor de menos 2 microcoulomb y una carga Q1 de 9 microcoulomb. Entre la carga Q1, que en este caso es positiva, al punto P
hay una distancia de 60 centímetros. Si esto lo divido entre 100, ya saben cómo hacerlo, me va a dar 0.6 metros. Entre la carga Q1 y Q2 hay una distancia de 50 centímetros. Si lo dividimos entre 100, nos va a dar 0.5 metros. Entre la carga Q2 y el punto P tenemos 30 centímetros. Si lo dividimos entre 100, va a dar 0.3 metros. Vamos a analizar ahora el problema a partir del punto P. Fíjense muy bien. Voy a borrar esta flechita. Perdón. Vamos a continuar acá de este lado mejor para no borrarlo. Bien, vamos a analizar. Yo tengo aquí, voy a dibujar el punto P. Así. Este es mi punto P. Mi punto P. Vamos a analizar. Fíjense, acá tengo mi carga Q1. Entonces, como la carga Q1, el campo eléctrico va hacia afuera. Entonces quiere decir que el sentido del vector es hacia afuera. Si prolongamos estaría de esta manera, porque el campo eléctrico de una carga positiva va hacia afuera. Ahora analicemos con respecto a Q2. Esa es carga negativa. Q2. Pero ahora, la carga, más bien el campo eléctrico de una carga negativa, es hacia adentro. Entonces las flechas van dirigidas hacia adentro. Entonces esto iría hacia la carga Q2 a partir del punto P. Entonces fíjense cómo el campo eléctrico de la carga Q1 a partir del punto P va hacia afuera. ¿Sí? Va hacia afuera. Y con respecto a la carga 2, como es una carga negativa, el vector tiene que ir hacia adentro. Hacia adentro, en este caso hacia abajo. Si nosotros dibujamos el plano cartesiano, de esta manera, sí, tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y. Tenemos un vector que es de Q2 que está en paralelo con el eje Y. Entonces aquí, este es el campo eléctrico 2. Este vector, el campo eléctrico 2, que está en paralelo con el eje Y negativo. Quiere decir que ese campo eléctrico va a tener un valor negativo por el simple hecho de que va hacia abajo o está sobre el eje de las Y negativas. Ahora, el otro vector que tiene un ángulo de inclinación de 31 grados, este va a ser campo eléctrico 1. Vamos a tener que sacar sus componentes de ese vector. Entonces, de este lado voy a tener una componente que le vamos a llamar E1Y. Y va a ser positivo porque va hacia arriba o está sobre el eje de las Y positivas. Y vamos a sacar la componente en X. Acá vamos a tener una componente de esta manera. Y a este le vamos a llamar E1X y también va a ser positivo. Por eso es que vamos a utilizar funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Qué distancias vamos a utilizar? Solamente dos de las tres que nos muestra la figura. El de 0.6 metros y el de 0.3 metros. ¿Por qué? Porque estamos analizando el problema con respecto al punto P. ¿Y cuáles son las cargas que están afectando a ese punto P? Pues la carga Q1 y la carga Q2. ¿Ok?
Vamos a empezar a analizarlo y a resolverlo. Nosotros ya de antemano sabemos cuál es la fórmula. Campo eléctrico igual a K por Q sobre R cuadrado. ¿Ok? Vamos primero a tener que calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 1. Constante K, que es 9 por 10 a la 9, newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por la carga, que en este caso E1, si estamos calculando E1, será la carga 1, que vale 9 microcoulomb, es decir, 9 por 10 a la menos 6 coulomb, y esto va a dividir sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál va a ser la distancia que vamos a utilizar? Es la de 0.6 metros. 0.6 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, E1, vamos a calcular primero lo que tenemos arriba en el numerador. Vamos a sacar la calculadora. Vamos a colocarla acá. Y comencemos a resolverlo. Entonces, aquí tenemos, abrimos paréntesis, 9 por 10 a la 9. Ahí tenemos eso. Abrimos otros paréntesis y colocamos dentro de eso el valor de la carga. 9 por 10 a la menos 6, que es la carga Q1. Verificamos que esté igual, que todo esté bien. ¿Ok? Le damos igual y me da 81.000. Ese valor lo colocamos en arriba, 81.000. Así. ¿Qué unidades? Ya sabemos, son newtons, metros cuadrados sobre coulomb. Entre la distancia, que es de 0.6 metros. Ya nos había dado en alguna ocasión esa cantidad. Vamos a hacerlo otra vez. Sería abrir paréntesis, colocamos dentro del paréntesis 0.6 al cuadrado fuera del paréntesis y observamos cuánto nos da. 0.36. 0.36 0.36 metros cuadrados. Ahora nos queda hacer la división. Vamos a agarrar la calculadora y hacemos la división. 81.000 entre 0.36. Ok, le damos igual y me da 225.000. Entonces, para el campo eléctrico 1, 225.000 newtons sobre coulomb cuadrado. Bueno, ese es para el campo eléctrico número 1. Ahí está. Muy bien. Vamos a bajar tantito. Vamos para el campo eléctrico número 2. Campo eléctrico número 2. Igual es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga Q2. Aquí vamos a colocar solamente el valor absoluto de la carga Q2. Nosotros ya sabemos que el campo eléctrico va a ser negativo por el simple hecho de que va hacia abajo. Ahorita solamente vamos a colocar el valor absoluto, es decir, el positivo, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Cerramos y esto va a dividir sobre la distancia que había dicho que era de 0.3 metros. 0.3 metros al cuadrado. Vamos para abajo. Vamos a resolver la multiplicación que tenemos en el numerador. Borramos lo que no nos sirve. Abrimos paréntesis, colocamos 9
por 10 a la 9. Abrimos otro paréntesis y dentro de él colocamos 2 por 10 a la menos 6. Perdón, a menos 6. Ok. Y damos igual, nos da 18.000 en la parte de arriba. 18.000 newtons metros cuadrados sobre coulomb entre 0.3 al cuadrado. Borramos esto, 0.3 al cuadrado, 0.3 al cuadrado igual 0.09. Entonces en la parte de abajo 0.09, 0.09, ¿ok? Metros cuadrados. Y si hacemos esa división, nos va a dar un valor. Vamos para allá, vamos a hacerlo. 18.000 entre 0.09 igual a 20.000, ¿ok? Entonces acá ponemos 20.000. 20.000 newton sobre coulomb. Y este es el segundo resultado del problema. En este caso, de el campo eléctrico número 2. ¿Ok? Ya que tenemos entonces calculado cada uno de los campos, ahora sí tenemos que hacer el análisis de las componentes para el campo eléctrico número 1. Ah, perdón, se me pasaba. Acá el campo eléctrico número 2 va a ser negativo. Acá lo voy a anotar. Campo eléctrico número 2 va a ser menos 20.000 newton sobre coulomb. Sí, el signo menos, recuerden que es porque va hacia abajo. En el diagrama, voy a subir un tantito. Campo eléctrico 2, aquí lo observamos. Va hacia abajo, entonces por eso es negativo. Nada más por eso, ok. Ahora vamos a hacer el análisis, es decir, vamos a calcular las componentes para el campo eléctrico número 1. Me regresé al diagrama para que les explique. Fíjense bien, aquí tenemos, de este lado tenemos el campo eléctrico número 1 en Y. Si este vector E1Y lo desplazo hacia la derecha, lo voy a observar acá de este lado. Este que tengo acá, campo eléctrico 1 en Y. ¿Sí? Entonces se forma un triángulo rectángulo. Clarito se ve un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a trasladar ese triángulo rectángulo acá abajito. Fíjense. Tengo el triángulo rectángulo así, así y así. Aquí tenemos E1Y y acá tenemos E1X y aquí tenemos el campo eléctrico 1. Ahora vamos a utilizar funciones trigonométricas para calcular cada una de las componentes. Vamos a calcular, vamos a utilizar, acá te nos faltó el ángulo, 31 grados. Vamos a utilizar para la función coseno, en este caso del ángulo, que son 31 grados. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente en este pequeño triángulo? Pues E1X. Entonces va a ser E1X, cateto adyacente, sobre hipotenusa, que es E1. ¿Sí? De esta manera puedo despejar a la componente E1X multiplicando a E1, porque está dividiendo. Esto lo va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar como E1X coseno de 31 grados que va a multiplicar por E1, el campo eléctrico 1. E1X va a ser igual a coseno de 31. Coseno de 31 multiplicado por, así de esta manera, por E1. ¿Cuánto vale E1? Nos dio por acá 225.000. 225.000, ¿sí? Newtons sobre coulomb. Si hacemos esa multiplicación, sacamos nuestra calculadora. Vamos a hacer un lado.
Entonces sería, vamos a borrar lo que no nos sirve, abrimos paréntesis, en el paréntesis colocamos coseno, verificamos que nuestra calculadora siempre esté en decimal o tenga una D mayúscula en la pantalla. Si tiene una R, está en radianes, cámbienlo a D, decimal, ¿sí? Si no, no van a poder hacer este tipo de operaciones. Entonces abrimos paréntesis y colocamos coseno de 31, coseno de 31, o sea, de 31 grados, multiplicado por 225.000. Cerramos paréntesis, ahí está. Le damos igual, que nos va a dar 192.862, 192.862 más .6427 Newton sobre Coulomb. Este es el valor que nos da para la componente E1X. Ahora vamos a calcular la componente E1Y. E1Y. Utilizamos la misma fórmula, pero en lugar de coseno es seno. Entonces va a ser seno de 31 grados por E1. Entonces aquí va a ser seno E1Y, seno de 31 grados por el campo eléctrico 1, que en este caso 225.000 Newton sobre Coulomb, nos va a dar un valor de, vamos a nuestra calculadora nuevamente, abrimos paréntesis, colocamos ahora seno de 31 grados por, voy a multiplicar 225.000, le damos igual y va a dar 115.883, ok, 115.883.5669 Newton sobre Coulomb. Entonces ahí tenemos ya los valores de las componentes en el campo eléctrico 1. Está un poco engorroso este problema, pero créanme que sí se puede. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Bueno, hasta el momento ya tenemos las componentes, el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2. Ahora vamos a hacer la suma de los componentes. Acá tenemos ya calculadas las componentes. Vamos acá a anotar, acá de este lado más arribita, sumatoria de las componentes del campo eléctrico, la sumatoria en X, así lo colocamos, sumatoria en X. Entonces va a ser lo siguiente. Tenemos que, vámonos al diagrama, ya calculamos en primera instancia E1X, en este caso nos dio un valor de 192.862.6427. 192.862.6427. Es un valor positivo, por lo tanto lo dejamos positivo. Ahora tenemos otro valor en X. Creo que ya no. ¿Ok? Ya no tenemos ninguno en X. Vamos ahora a decir que entonces la sumatoria de las componentes en X ya está hecha. Ahora vamos con las sumatorias de las componentes en Y. Ahí sí tenemos dos. La primera, que es la del campo eléctrico 2, que va hacia abajo y es negativa. Y nos dio un valor de menos 20.000 Newton sobre Coulomb. Acá me faltó ponerle Newton sobre Coulomb. Menos 20.000
en E2 porque va hacia abajo y está sobre el eje Y. Y tenemos otro que es positivo, que es E1Y, ya lo habíamos calculado por acá, E1Y, que tiene un valor de 115.883. Y este caso es positivo, más 115.883.5669. ¿Ok? Bien. Acá abajo, sumatorias en Y. Vamos a la calculadora. Borramos lo que no nos sirve. Y anotamos menos 20.000 más 115.883.5669. ¿Ok? Verificamos que todo sea correcto. Ok, entonces le damos igual. Me da un valor de 95.883. Ok, 95.883.5669. .5669. Ahí está. Entonces ya tenemos la suma de componentes en X y la suma de componentes en Y. ¿Ok? Y el problema, vamos a ver en qué nos pide el problema. Vamos para arriba. Determinar la intensidad del campo eléctrico. Es decir, vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico, la total. ¿Sí? Ya el último paso ya es más fácil y con eso vamos a obtener la intensidad. ¿Cómo vamos a calcular la intensidad? Bien, ya tenemos las sumatorias en X, que es este, y las sumatorias en Y. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular campo eléctrico resultante. Y esto va a ser las sumatorias del campo eléctrico en X al cuadrado más la sumatoria del campo eléctrico Y al cuadrado. Entonces aquí sería raíz de las sumatorias en X, nos dio 192.862.6425 al cuadrado más en Y es 95.883.5669 al cuadrado. Todo esto raíz, ¿ok? Entonces aquí, campo eléctrico resultante, tenemos que sacar el cuadrado de cada valor. Vamos a la calculadora. Tenemos entonces, borramos esto, abrimos paréntesis, colocamos la cantidad 19 o 28 62.6425 y esto lo elevamos al cuadrado. Le damos igual, verificamos que esté igual, 198.62, ok, igual. Nos da 3.7195998887 por 10 a la 10. Vamos a utilizar solamente dos decimales, 3.71 por 10 a la 10. Entonces, va a ser raíz 3.71 por 10 a la 10. Más, ahora el siguiente número elevado al cuadrado. Abrimos paréntesis, colocamos 95.883.5669 y esto lo elevamos al cuadrado. 95.883, ok, nos va a dar 91.93, vamos a anotarlo, 91.93, 65 8401 todos entre raíz. Ahora vamos a sumar esas cantidades.
Borramos esto. Ponemos dentro 3.71 por 10 a la 10 más 9, 1, 9, 36, 58, 4, 0, 1 y le damos igual, nos va a dar, guardamos ese valor, 4.62 por 10 a la 10. 4.62 por 10 a la 10, entonces sería 4.62 por 10 a la 10. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.6 por 10 a la 10. Perdón, déjame dibujar bien esta por 10 a la 10. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle raíz a ese valor. Ya tenemos el valor. Bueno, como estamos tomando solamente dos decimales, pues tomamos dos decimales y le sacamos raíz. 4.62 por 10 a la 10. Le damos igual. Le sacamos raíz. 4.62 por 10 a la 10. Nos da 214.941. 214.941.85 26 newtons sobre Coulomb. Ya, listo. Este es mi resultado que me pide problema. La intensidad de campo eléctrico resultante. Es un número muy grande, es una intensidad muy grande. Bueno, chicos, espero que esto les haya servido para poder ustedes resolver su cuestionario. Son 5 preguntas nada más, 5 ejercicios. Ojalá y hayan aprovechado este tutorial que grabé para ustedes. Y si no, antes desearles salud y que ustedes y su familia se encuentren bien en estos días de contingencia. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.